preferida por el paciente. Entonces el paciente puede decir que tiene orinas rojas o orinas oscuras, y en este caso estaríamos hablando de una hematuria macroscópica, la cual va a ser perceptible o igualmente se ve una entidad incidental cuando le hagan un examen de orina, que en este caso estaríamos hablando de una hematuria microscópica. Ahora, tienen que tener claro que no todas las orinas rojas es hematuria. Hay causas en las cuales hay orina roja, pero no es hematuria. Como es en este caso, se conoce como las pseudohematuриas. Por ejemplo, en el caso de la rhabdomiólisis, la rhabdomiólisis se puede producir cuando hay daño muscular severo, o sea, hay un gran daño muscular, se libera la mioglobina, esta mioglobina se filtra libremente por el riñón y puede aparecer orina roja. Pero eso no es hematuria, eso es una mioglobinuria. Pasa lo mismo con la mioglobinuria en el caso de hemólisis, por ejemplo, en las anemias hemolíticas, o la metemoglobinuria. La bilirrubina también se pudiera confundir en el caso de ictericia destructivas. Esta que ustedes van a ver la orina un poco más, no tanto roja, pero sí se ven más la confunden con una orina concentrada. En este caso, una manera de diferenciar si es una orina concentrada o es una bilirrubinuria es agitan la sonda vesical, la bolsa colectora de la sonda vesical, y en este caso, si se les forma una espuma sobre la orina, eso es pigmentos biliares. Entonces, en este caso es una bilirrubinuria, y si no se forman esta espuma que les comento, eso es una orina concentrada. En el caso de tumores como el melanoma, puede liberarse, o sea, puede filtrarse melanina y por lo tanto igual dar una orina de color rojo. La alcaptonuria, en el caso del ácido homogentísico, y en el caso de las porfirias también puede producirse una orina roja. Ahora, alimentos como la remolacha, analgésicos como el ibuprofeno, anticoagulantes, anticonvulsivantes, sedantes, antimicrobianos como la rifampicina, la nitrofurantoína, el metronidazol, las forminas y cloroquinas, igual pueden cambiar la coloración de la orina y confundirles en que se trata de una hematuria. Medicamentos como la levodopa, el metocarbamol, sales de hierro, la doxorubicina, la feroxamina, la fenolftaleína y la iridopatina también pasa lo mismo, o sea que pueden teñir el color de la orina y en realidad no hablarse de una hematuria. Esto, todo lo que ustedes ven aquí, se conoce como una pseudohematuria. Ahora, como les había dicho a ustedes, depende de qué estudio le hagan. Pueden hacer un elemental microscópico de orina. En el caso del elemental microscópico de orina, que es lo que normalmente hacemos nosotros de manera rutinaria, ustedes cuando tengan más de 3 hematíes, ya se habla de una hematuria. Hay otros exámenes que no se hacen de manera habitual, por ejemplo el parcial de orina, en la cual cuando se hablan de más de 2 hematíes por campo óptico de gran aumento por 40X, ya se habla de una hematuria. En el caso de una cituria, cuando hay más de 20.000 hematíes por milímetro cúbico, o el conteo de Addis cuando hay más de hematíes, cuando hay más de 2.500 hematíes en minuto. Esto del conteo de Addis no se realiza casi aquí en el país, es un estudio en el cual ustedes toman una muestra en un periodo determinado y se saca un cálculo en el cual se ve cuántos hematíes, cuántas proteínas, cuántos leucocitos, cilindros, todo lo que contenga la orina se está perdiendo por minuto. Entonces, en este caso, cuando hace un conteo de Addis, cuando tiene más de 2.500 hematíes por minuto, se habla de una hematuria. Ahora, ¿cómo ustedes van a interpretar cuando tienen un paciente con una hematuria? En este caso siempre hay que hacer un adecuado interrogatorio y un examen físico un poco minucioso. Tienen que tratar de determinar si se trata de una hematuria glomerular o una hematuria extraglomerular. Y en el caso de ser una glomerular, lógicamente estaríamos hablando de una glomerulopatía, ¿no es cierto? Que hay una alteración en la hora de filtración, por lo tanto, pudiéramos hablar de una glomerulopatía tanto primaria como secundaria. Y cuando estamos hablando de una hematuria extraglomerular, tenemos que determinar cuál es el origen, ¿no es cierto? Ahora, en el caso de las hematurias glomerulares, como ya vamos a ver más adelante, aquí hay una manera de diferenciar. Por ejemplo, en este caso, vamos a ver que ustedes cuando tienen hematurias, una hematuria, o sea, ya le corroboran que es una hematuria con el elemental microscópico de orina, tienen que diferenciar si se trata de hematuria glomerular y extraglomerular. ¿Por qué diferenciar esto? Porque glomerular significa que tendríamos una glomerulopatía y extraglomerular, lógicamente, lo que tendríamos es una alteración a nivel del urotelio, ¿no es cierto? También es importante diferenciar esto porque, lógicamente, la hematuria glomerular va a ser tratada por un nefrólogo, mientras la hematuria extraglomerular va a ser tratada por un urólogo, ¿no es cierto? ¿Cómo ustedes diferencian? Hay características macroscópicas y características microscópicas. Por ejemplo, en el caso de la hematuria glomerular, se sabrá que es una hematuria más oscura. Inclusive hay muchos pacientes que dicen que orinaron como el color de la Coca-Cola, o sea, prácticamente es bien oscuro. En el caso de la glomerular es un poquito más viva, es un poquito como el modo de carne. Lo otro es la presencia de coágulos. En el caso de la glomerular no hay coágulos.
Y esto es debido a la presencia de uroquinasa en el riñón. Entonces, en este caso, no hay la presencia de coágulos. Entonces, si han de ver ustedes alguna vez un paciente que tiene un problema prostático y está con una hematuria, ven que siempre se forman bastantes coágulos, inclusive se tapa la zona vesical por los coágulos. Entonces, la presencia de coágulos les habla de que es una hematuria extraglomerular. La otra es la determinación de proteínas de la orina. Cuando ustedes tienen una proteinuria mayor a 500 miligramos, lógicamente van a hablar de que se trata de un origen glomerular, mientras en la extraglomerular no va a tener proteinuria o esta va a ser menor a 500 miligramos. Esto de aquí, de dismórficos e isomórficos, significa a un estudio que se conoce como hematías crenados o morfología de hematías. ¿Qué se hace en este caso? En este caso ustedes hacen este estudio que no es más que ver al microscopio, como ustedes ven aquí, la forma de los hematíes. En este caso lo que vamos a ver que si los hematíes son dismórficos, por ejemplo, cuando superan al 15% o hay la presencia de acantocitos más del 5%, por ejemplo, esto es lo que ven aquí en la flechita, es un acantocito, que es como presentar herniación de los hematíes. ¿Y por qué pasa esto? Por lo que les había comentado aquí al inicio, que en el caso de la barrera de filtración, acuérdense que ustedes tienen estos poros y lógicamente el hematíe es más grande de este poro. Cuando hay una alteración aquí, digamos, por una vasculitis, una glomerulopatía, o hay una alteración en los pies de los podocitos o el diafragma de hendidura, lógicamente este hematíe va a pasar porque hay una lesión, pero como es muy grande, cuando pase va a subir un trauma mecánico, ¿no es cierto? O sea, ese hematíe se va a deformar para poder pasar y es por eso que tiene una dismorfia glomerular. Ese es un trauma mecánico en el cual cuando ustedes ven una hematuria dismórfica, estarían pensando que esta hematíe viene de la parte glomerular debido a una alteración en la barrera de filtración. ¿Qué es lo que pasa? Acuérdense que ustedes tienen que cuando ya pasa o sea, ya se filtra, el hematíe va a tener que viajar por los túbulos, ¿no es cierto? Y acuérdense que hemos visto que hay un mecanismo que se conoce como contracorriente, en el cual trata de mantener una hipertonicidad medular. ¿Qué pasa con el hematíe? El hematíe, acuérdense que está acostumbrado a una osmolaridad sérica, digamos, tiene una osmolaridad más o menos 300 de sangre. Y en este caso, este hematíe va a estar expuesto a osmolaridades 1400 y 1200 que se encuentran en la médula hipertónica. ¿Qué va a pasar? Acuérdense que el agua va a viajar de donde hay mayor concentración a menor concentración, y en este caso, este hematíe que está expuesto a esta hipertonicidad medular se va a deshidratar y va a tener un trauma osmótico. Por eso es que cuando ustedes encuentran en la orina estos hematíes dismórficos, el 15% va a encontrar literatura que les habla de un valor un poco mayor, del 30, inclusive más del 70%, o la presencia de acantocitos, que es un tipo de dismorfia que es muy específico de una alteración glomerular. Ustedes van a hablar de que se trata de una hematuria glomerular. Y la otra es la presencia de cilindros. Acuérdense que los cilindros se forman a nivel de los túbulos, ¿no es cierto? Si ustedes tienen la presencia de cilindros hemáticos, significa que estos hematíes provienen o sea, de una alteración de la barrera de filtración. Esto no pasa en la extraglomerular. Como ustedes ven, vamos a tener una hematuria isomórfica y no va a haber la presencia de cilindros. Es lo que ustedes primero tienen que hacer. O sea, cuando ustedes tienen un paciente con una hematuria, tienen que diferenciar si es una hematuria glomerular o es una hematuria extraglomerular. Lógicamente, como les dije, si es glomerular lo maneja nefrología y si es extraglomerular lo va a manejar urología. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Ya nosotros el que nos interesa es la hematuria glomerular, ¿no es cierto? En este caso, las hematurias glomerulares pueden ser secundarias a enfermedades glomerulares primarias o secundarias. ¿Qué significa una glomerulopatía primaria o una glomerulopatía secundaria? Significa simplemente que las primarias, el daño y la lesión está solo en está solo en el riñón, digamos, o sea, la lesión y el daño está solo en el riñón. Y en este caso, como está solo en el riñón, no hay manifestaciones extrarrenales. O sea, por ejemplo, el paciente no tiene más que la alteración a nivel de la función renal. Ahora, en este caso, las nefropatías primarias que cursan con una hematuria es la nefropatía por IgA, la glomerulonephritis membranoproliferativa, la crescéntica, la cementaria focal y la postinfecciosa o una glomerulonephritis difusa aguda. Para el caso de las secundarias, que significa que el daño que se presenta en el riñón está dentro de el contexto en el contexto de una enfermedad sistémica, ¿no es cierto? Por ejemplo, en el caso de lupus,
o sea, hay más manifestaciones renales. Por ejemplo, el paciente puede tener manifestaciones neurológicas, manifestaciones respiratorias, osteoarticulares, neurológicas, y dentro de esta, de esta gama de manifestaciones también va a tener manifestaciones en el riñón. Eso lo diferencia entre una primaria y una secundaria. Entonces, las glomerulopatías secundarias que cursan con una hematuria va a ser la vasculitis, el lupus eritematoso sistémico, la purpuración en Genoch, la microangiopatía trombótica, la amiloidosis, la nefritis por Schum, la endocarditis. O puede haber manifestaciones hereditarias, son enfermedades en las cuales va a haber antecedentes patológicos familiares en las cuales va a cursar con hematuria. Por ejemplo, la membrana fina, el Fabry y el Alport. El Alport es una enfermedad en la cual él va a tener antecedentes de falla renal y sordera. Entonces, cuando ustedes tienen un paciente en la cual hay familias con sordera, hematuria, falla renal, eso es un Alport. Entonces, él es un estudio genético para poder determinar la alteración que se produce en este nivel, que es una alteración a nivel de las proteínas que codifican las cadenas del colágeno. Ahora, en el caso de hematuria, también puede ser secundario una enfermedad tubulointersticial. ¿Cuándo es la tubulointersticial? Por ejemplo, en el caso de hipersensibilidad por una nefritis tubulointersticial inmunológica. ¿Qué es la nefritis tubulointersticial inmunológica? Es un tipo de alteración en la cual, digamos, ustedes le dan a un paciente un medicamento, hace una reacción alérgica, como igual hace una reacción alérgica en la piel, puede haber una migración de eosinófilos hacia el glomérulo, y en este caso los eosinófilos se van a depositar en el túbulo intersticio, se produce una insuficiencia renal, y también se va a producir un daño, y como tal, inclusive si no se diagnostica de manera precoz, el paciente pudiera desarrollar una enfermedad necrótica. Ahora, las rotas, como ustedes ven, ya no son causas glomerulares, sino causas extraglomerulares como las neoplasias, las neoplasias, hereditarias como la polistirosis renal, el riñón esponjoso, el esponjoso medular, la nefronoptisis, vasculares como necrosis papilar, traumas o en el caso de la pielonefritis aguda. Ahora, estas también son causas extraglomerulares, por ejemplo, alteraciones del tracto urinario, ya sea cáncer, varices, litiasis, traumas, hidronefrosis a cualquier nivel, ya sea en la pelvis, en el uréter, en la vejiga. Ven que ahí todas son muy similares, o sea, cuerpos extraños, infección, cáncer. Esto todo lo puede producir una hematuria, pero esta sería una hematuria extraglomerular. Ahora, puede haber hematurias por alteraciones de la coagulación. En este caso puede haber trastornos plaquetarios, ya sean idiopáticos o inducidos por medicamentos. Aquí está la purga trombocitópenica, trombasténica, liaplasia y enfermedades de la médula ósea. Esto, como ustedes ven, lógicamente van a ser hematurias extraglomerulares. Cuando hay una deficiencia o inhibición de los factores de la coagulación, como en el caso de hemofilia, tratamientos con heparina, con warfarina u otros defectos de la coagulación congénitos o adquiridos, también puede cursar con una hematuria extraglomerular, o otros un poco más raros, telangiectasias hereditarias y el escorbuto. Ahora, ¿qué vamos a hacer con la hematuria? Cuando ustedes determinan la hematuria, cuando es más que todo extraglomerular, no sé si ustedes alguna vez les dijeron de la prueba de los 3 vasos. Esta prueba de los 3 vasos, ¿en qué consiste? ¿Alguien se acuerda qué es la prueba de los 3 vasos? ¿Nadie se acuerda qué es la prueba de los 3 vasos? Si no más me equivoco, es cuando se recolectan las muestras en 3 diferentes, se puede decir en 3 diferentes recipientes, ¿no? En la primera depende, que es el primer chorro, que sería de la uretra, el segundo chorro de las vías de los uréteres, y el tercer chorro que sería más arriba, que es a nivel de los riñones, algo así me parece. Claro, verán, como dice su compañera, la prueba de los 3 vasos es que usted va, durante una micción, va a recoger la orina entre recipientes, ¿no es cierto? Va a tener un frasco inicial, un frasco medio y un frasco terminal. Ahora, ¿para qué les sirve la prueba de los 3 vasos? Eso les sirve cuando ustedes tienen una hematuria macroscópica. Entonces, si ustedes ven que solo pinta el primer frasco, eso sería una lesión a nivel de la uretra, ¿no es cierto? Cuando ustedes pintan los 3 vasos, eso sería una hematuria total y eso va a ser de vías urinarias superiores, o sea, va a ser a nivel del riñón o a nivel de la pelvis o los uréteres. Y cuando solo pinta el último, eso sería una hematuria terminal y va a obedecer a una alteración en la vejiga. Lógicamente, lo que les digo son estas alteraciones, en este caso son hematurias extraglomerulares, no hematurias glomerulares. Entonces, la prueba de los 3 vasos es una prueba que les puede orientar a ustedes a ver cuál es el origen de la hematuria, ¿no es cierto? Dependiendo si es inicial, si es total o es terminal. Ahora,
¿Qué otros exámenes tenemos que hacer? En el caso, siempre traten de irse desde los exámenes más sencillos a los más complicados. Pudiéramos iniciar con una ecografía renal, que es un estudio bastante sencillo que se puede realizar, no da radiación, se puede realizar las veces que sea necesario. El urograma que ven ahí, el urograma excretor, en realidad ya no se realiza. Eso es un estudio que se realizaba antes frecuentemente, que consiste en que le inyectan contraste en la vena y eso le van haciendo radiografías seriadas. En este caso, les va dibujando toda la excreción del contraste, pero es un estudio que ya no se realiza porque fue reemplazado por la UROTAC. En este caso, ya cuando con la ecografía tenemos dudas diagnósticas donde encontramos algo, podríamos realizar una tomografía, una UROTAC, que pudiera ser simple con contraste cuando sospechamos masas tumorales. Sí, nos podemos ayudar más que todo con citología en la orina, que no es más que ver si tiene células cancerígenas en la orina, que eso nos orientaría a un cáncer a nivel del urotelio. Resonancia, más que todo cuando evaluamos vejiga, y la endoscopía, que es hacerle una citoscopía o una ureteroscopía para evaluar directamente con una cámara cómo se encuentra el urotelio del paciente. Ahora, esto es algo que les va a servir a ustedes para poder precisar. Digamos, ustedes tienen un paciente con piuria, disuria y hematuria. La primera opción que van a sospechar es una infección urinaria, ¿no es cierto? Tienen un paciente con una infección respiratoria alta y empieza con hematuria, ahí tienen dos posibilidades. Digamos, ustedes tienen un paciente que tuvo una infección, una faringoamidalitis bacteriana o tuvo una piodermitis. Generalmente, pues, estafilococo por streptococo betemolítico. Y después de 7 o 14 días del paciente empieza a presentar hematuria, debe sospechar en una glomerulonefritis postinfecciosa. Ahora, si tienen una infección respiratoria, en este caso, y el paciente empieza con hematuria, eso se sospecha de una nefropatía por IgA. Hay una diferencia, son dos enfermedades, la postinfecciosa y la nefropatía por IgA, que debutan con un síndrome nefrítico. Las dos son un síndrome nefrítico clásico. En este caso, lo que les ayuda a diferenciar es que, por ejemplo, en la postinfecciosa hay una activación de la vía alternativa del complemento. ¿Se acuerdan esto de la vía alternativa cómo era? Acuérdense que la vía alternativa tiene tres vías de activación. Tiene la vía clásica, la vía alternativa y la vía de la lectina. En este caso, como yo les dije, la glomerulonefritis postinfecciosa se activa la vía alternativa. Entonces, ¿ustedes qué van a tener? Un C3 bajo y un C4 normal. Entonces, si ustedes tienen un paciente que sospechan de que tenga una postinfecciosa o una IgA, van a hacerle complemento sérico. En el caso de la postinfecciosa, como es una activación de la vía alternativa, lógicamente va a tener un C3 disminuido, pero en la nefropatía por IgA no hay una activación de la vía del complemento, no hay la activación de la cascada del complemento, por lo tanto va a tener un complemento sérico normal. Lo otro para diferenciar estas dos enfermedades es que ustedes van a tener un periodo de latencia en el caso de la glomerulonefritis postinfecciosa, o sea, va a tener la faringoamidalitis bacteriana y de 7 hasta inclusive 14 días va a presentar la nefritis, o sea, va a haber un periodo de latencia. En el caso de la nefropatía puede pasar al mismo tiempo. O en la postinfecciosa, digamos que tiene una infección a nivel de la piel, una piodermitis, igual puede pasar hasta inclusive 21 días, inclusive el paciente ya puede que no tenga la lesión en la piel y ahí presentarse la nefritis. La otra, si ustedes tienen antecedentes familiares de una enfermedad renal, ahí siempre tienen que descartar que sea una enfermedad hereditaria, como los riñones poliquísticos, las nefropatías, nefritis hereditarias como membrana fina o el ALP, como les había comentado. Viene un paciente con un cuadro clínico de un cólico renal, viene con un dolor súbito de tipo cólico, de un EVA de 9-10, con irradiación al testículo, con irradiación hacia fosa ilíacas inclusive a veces, que no se alivia con cambios de la posición y se exacerba con el esfuerzo físico. Lógicamente, y viene con hematuria, tienen que sospechar de que el paciente tenga alguna obstrucción por unos cálculos. O en el caso de que tenga una hematuria o un cáncer, puede haber una obstrucción por los coágulos o una papilitis necrotizante. Ahora, los síntomas, si un paciente viene con síntomas prostáticos, disuria, polacturia, tenesmo vesical, sensación de vaciamiento incompleto, intermitencia, eso les hace sospechar de que el paciente podría tener o una hiperplasia o un cáncer de próstata. O el paciente es un paciente joven que hizo un ejercicio fuerte reciente y no tiene ninguna otra alteración. Hay un tipo de hematuria que está asociada al ejercicio. En caso de traumas pélvicos o lumbares, hay que descartar siempre que tenga un hematoma perirenal o una lesión a nivel de la uretra.
O historia de alteraciones de la coagulación, por ejemplo, pacientes que toman medicamentos anticoagulantes o pacientes que tienen una hemofilia, por ejemplo, va a estar secundario a este tipo de diátesis hemorrágica, la hematuria que pudiera presentar. Ahora, hay un tipo de hematuria que puede ser cíclica en las mujeres, o sea, la mujer cada vez que tiene su periodo tiene hematuria. Puede ser durante o poco después de que ha finalizado la menstruación. En este caso siempre hay que descartar una endometriosis del tracto urinario o también descartar la contaminación por la continuidad que hay. Cuando se tome la muestra puede haber una contaminación por lo de la menstruación que tenga la mujer. Por eso siempre ustedes recomienden que las mujeres cuando tengan la menstruación no se tienen que hacer exámenes de orina porque se va a contaminar. Otros son medicamentos que ustedes tienen asociados a nefritis, que es lo que les había comentado. Por ejemplo, los antibióticos, el omeprazol, bien hace una reacción alérgica, bien disfunción renal, puede tener una eosinofiluria o eosinofilia, y siempre tienen que sospechar una nefritis intersticial inmunológica. O pacientes que sean de color de piel negra o antecedentes de ciclemia o rasgos ciclémicos en la familia. En este caso tienen que descartar que tenga infartos papilares o una hematuria asociada a la ciclemia. Una hematuria intermitente, macroscópica, indolora y total en pacientes dañosos más comúnmente tienen que descartar que tenga un cáncer a nivel de la vejiga. O una proteinuria importante, disfunción renal aguda, siempre sospechen en una glomerulopatía. En este caso hay una glomerulopatía que es la crescéntica, que te anula de manera rápida la función renal. Y en este caso el paciente va a perder función renal inclusive en horas o en días. La creatina va a ir en ascenso rápido. Y en este caso siempre tienen que descartar que tenga una vasculitis o una glomerulopatía crescéntica. Ahora, causas de orinas de color rojo, como habíamos visto ya en la tabla que les he explicado, igual acuérdense el diagnóstico diferencial entre una hematuria glomerular y una hematuria extraglomerular. Y este es el gráfico de la hematuria cuando, como ustedes ven en el microscopio, en el cual se va a ver unos hematíes dismórficos. Igual aquí ven estas imágenes, entonces se ve un hematíe dismórfico que es como que tuviera herniaciones. Estos son acantocitos que son típicos de las hematuриas glomerulares. Aquí ven un cilindro hemático. Acuérdense que los cilindros, como les había comentado, se forman a nivel de los túbulos. Y lógicamente, si van a tener cilindros hemáticos, significa que esa hematuria proviene del nivel glomerular. Entonces, esto sería de hematuria. No sé si tienen alguna duda hasta ahí de hematuria. Cilíndrico. No tienen ninguna duda de hematuria. Entonces, una duda, Doc, de lo que nos dijo de la dígame. prueba de 3 vasos, nos habían dicho que ese tipo de prueba ya no se hace. Entonces, ¿en qué tipo de casos se hace o se sigue realizando en el hospital? O sea, eso es más para conocimiento de ustedes. En realidad no se hace. No se hace. Eso es solo para conocimiento de ustedes de las cosas que se hacían antes. Pero realmente esa prueba ya no se hace. Nunca se ha hecho, de hecho. Pero es para que tengan conocimientos de la prueba de los 3 vasos que les han de haber hablado en semiología, me supongo. Pero no se hace la prueba. O sea, no es práctica tampoco, porque ahorita hay estudios más avanzados para poder determinar cuál es el origen de la hematuria. Entonces, vamos a iniciar con proteinuria. En el Doc, caso de la proteinuria, una cuando ustedes pregunta. tienen... Dígame. ¿Los cilindros se forman en los túbulos proximales o distales? Pueden formarse a cualquier nivel los cilindros, solo que hay diferentes cilindros que pueden formarse. De hecho, forman inclusive en la de Henle pueden formarse, pero no son específicos de unos túbulos. Allá, gracias, Doc. Ya, verán, en el caso de la proteinuria, ustedes saben que cuando tienen un paciente con proteinuria, tienen que evaluar cuánta es la cantidad que se está excretando, en qué condiciones se excreta y qué tipo de proteínas se están excretando en la orina. Cuando ustedes pudieran determinar todas esas 3 características, van a saber de dónde es el origen de la proteinuria. Ahora, hay diferentes maneras de medir proteinuria. En este caso, vamos a hablar que normalmente un paciente va a tener menos de 150 miligramos al día de proteína, inclusive menos de 80 miligramos al día. En el caso de los niños, tiene que ser por metro cuadrado de superficie corporal y tiene que ser menos de 100 miligramos por metro cuadrado. Ahora, de aquí, acuérdense que una cosa es hablar de proteinuria y otra cosa es hablar de albuminuria. Proteinuria determina todas las proteínas que se encuentran en la orina y albuminuria determina solo la albúmina, ¿no es cierto? Tienen que tener mucho cuidado y no confundir estos términos. En este caso, la albuminuria inclusive tiene que ser menor. Se habla que la albuminuria no tiene que ser mayor a 10 miligramos en el día y nunca debe exceder más de 30 miligramos en el día. En este caso, este término de microalbuminuria que ustedes ven aquí y el término de macroalbuminuria ya no se ocupa. Ustedes no hablen de micro ni de macroalbuminuria.
Ahora se habla de términos de albuminuria A1, A2 y A3. Cuando ustedes lean, bueno, los que han leído ya de enfermedad renal crónica, van a ver que les da una clasificación en el cual se saca un coeficiente albuminuria-creatinuria. En realidad, estas determinaciones de proteinuria de 24 horas tampoco ya no se recomienda porque es engorroso, puede dar falsos positivos, falsos negativos, porque depende de la rigurosidad con la cual el paciente tome la muestra, ¿no es cierto? Si se le va una muestra más, si se le faltó una muestra, eso va a alterar el resultado. En este caso, lo que se recomienda es hacer el coeficiente albuminuria-creatinuria que se puede realizar en una muestra de orina aislada. Con ese coeficiente ustedes van a tener albuminuria A1, A2 y A3. A1 de 30, menos de 30, A2 de 30 a 300 y A3 mayor a 300, ¿no es cierto? Entonces, no hablen de términos microalbuminuria ni macroalbuminuria, sino de albuminuria A1, A2 y A3. Ahora, por ustedes determinar la albuminuria, ustedes van a tener que métodos tanto cualitativos y cuantitativos, ¿no es cierto? Semi-cuantitativos. En caso de cualitativos, en realidad son las tiras que nosotros hacemos, en los cuales ustedes le ponen la tira reactiva, reacciona, y ustedes, dependiendo del color que tenga, le va a dar un valor aproximado. Por eso es que ustedes nunca pueden determinar el rango de proteinuria de un paciente con una tira reactiva. Siempre que ustedes tengan un paciente que les dé proteinuria en la tira reactiva, tienen que hacer o un coeficiente albuminuria creatinuria, o si no disponen de ese estudio, hacerle una proteinuria de 24 horas. Entonces, este estudio de aquí, hay una tira reactiva de albúmina en la cual, en este caso, solo va a determinar albúmina, no va a determinar otro tipo de proteinuria. En este caso, va dependiendo del color que marque, puede ser trazas, en el cual un valor aproximado se habla de 15 a 30 miligramos de decilitro, 1 más, 4 más, dependiendo de la tinción que tenga, y eso le va a dar inclusive hasta una proteinuria mayor a 10 miligramos por decilitro. Entonces, esto tienen que tener claro que las tiras reactivas solo van a detectar albúmina. ¿Y por qué les recalco esto aquí? Porque puede haber una proteinuria que no sea a expensas de albúmina, puede ser una proteinuria a expensas, digamos, de una cadena ligera, como pasa en el mieloma múltiple, y en este caso, si ustedes le hacen una tira reactiva de albúmina, lógicamente les va a dar negativo, ¿no es cierto? Entonces, por eso se creó otra prueba, que es la prueba del sulfosalicílico, en el cual ustedes van a poner este compuesto en la orina. Y ustedes van a ver cómo si hay turbidez, inclusive puede haber inclusive flóculos precipitados, que se hace como el yogur cuando tiene una proteinuria marcada. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre la tira reactiva de albúmina y la prueba del sulfosalicílico? La prueba del sulfosalicílico va a determinar todas las proteínas, o sea, va a determinar las proteínas, tanto la albúmina y las otras proteínas. En este caso, si ustedes, por ejemplo, tienen una prueba de sulfosalicílico positiva y una tira reactiva de albúmina negativa, lógicamente lo que van a pensar, lo que les va a interpretar esa prueba es que ustedes tienen una proteinuria, pero a expensas de no albúmina, ¿no es cierto? Y eso es lo que pasa con el mieloma múltiple. En el caso del mieloma múltiple, hay una proteinuria que es expensas de cadenas ligeras, y en este caso la tira reactiva de albúmina le va a dar negativo, ¿no es cierto? Igual, dependiendo de lo que se encuentre, ven aquí, lo que se hace es una prueba en la cual se determina, o sea, se pone el sulfosalicílico en la orina y se pone una hoja detrás con un texto a número 14 Arial, y se ve si se puede leer o no se puede leer. Y dependiendo de eso, les da estas determinaciones de 0 hasta más 4 y un valor aproximado de la proteinuria que puede tener. Ahora, lo que sí tiene que tener claro aquí, o sea, que la sulfosalicílico determina todas las proteínas, en cambio la tira reactiva solo determina la albúmina, ¿no es cierto? Ahora hay métodos cuantitativos, por ejemplo aquí, la típica que se hace, la medición directa de la colección de orina 24 horas, en lo cual les pueden determinar una albuminuria de 24 horas o una proteinuria de 24 horas. Si las tomas de las muestras se hacen bien, lógicamente va a dar un valor más preciso de la proteína que tiene, pero si no se hace bien la toma de la muestra, lógicamente va a dar un valor erróneo. Hay una relación proteinuria-cretinuria o una relación albuminuria-cretinuria, en la cual se hace una muestra aislada de orina y esto se saca una relación para el valor de 24 horas. Ahora, el otro es evaluar en qué condiciones se da la proteinuria, porque pueden tener proteinurias transitorias o intermitentes, proteinurias ortostáticas o proteinurias persistentes. ¿Cuándo pudieran tener ustedes un tipo de proteinuria transitoria o intermitente? En este caso, por ejemplo, en el curso de una infección urinaria, el paciente pudiera tener proteinuria, y eso sería una proteinuria transitoria, que no traduce en una alteración patológica de glomérulo. Lógicamente, si ustedes tienen
Un paciente con cálculos, con una infección urinaria, pudiera tener durante ese momento una proteinuria. Entonces tienen que esperar que el cuadro infeccioso ceda para volver a hacer la determinación de la proteinuria. Hay una proteinuria ortostática en la cual se conoce como síndrome del cascanueces, que lo van a buscar, en la cual hay un pinzamiento de la vena renal. Como hay un cuando el paciente se pone de pie, se pinza la vena renal y eso produce un aumento de la presión intraglomerular y por lo tanto aumenta la filtración de proteínas. ¿Cómo se hace? Realmente es un diagnóstico por descarte en el cual ustedes ya le descartan que tenga cualquier alteración el paciente y en este caso se hace dos tomas de muestras diferenciadas. Una con el paciente en vive de estación, o sea, el paciente haciendo sus actividades normales, y una muestra cuando el paciente está durmiendo. Entonces, lógicamente, ¿qué van a tener ahí? Que cuando el paciente está de pie va a tener proteinuria y cuando el paciente está acostado no va a tener proteinuria. Entonces, una proteinuria ortostática que se conoce como el síndrome de cascanueces por un pinzamiento de la vena renal. Y la que nos interesa es la proteinuria persistente, porque esta proteinuria es la que sí nos va a traducir que hay una alteración a nivel glomérulo, o sea que es una proteinuria que siempre está presente y que no varía con ninguna condición adicional que se presente en el paciente. Lo otro es evaluar qué proteinuria tenemos. Podemos tener una proteinuria glomerular, una proteinuria tubular y una proteinuria por sobreflujo. ¿Qué significa eso? Ustedes tienen aquí la barrera de filtración. Lógicamente, si hay una alteración de la barrera de filtración, van a pasar proteínas y en este caso van a ser, en el caso de la glomerular, va a ser proteínas de alto peso molecular. En este caso sería de albúmina. Si ustedes tienen albúmina en la proteinuria, ese es de origen glomerular. O tienen una proteinuria de cadenas ligeras. Por ejemplo, en el caso del mieloma múltiple, esto va a ser una proteinuria tubular. Y en el caso de sobreflujo, ¿qué significa? Ponerse que a nivel del túbulo proximal se reabsorben las proteínas que pasen al filtrado. Y en este caso, si, por ejemplo, un paciente excede la capacidad de reabsorción de las proteínas a nivel del túbulo proximal, lógicamente va a tener la proteinuria, no por una alteración en el túbulo, sino porque está venciendo la capacidad de reabsorción, o sea, no hay un daño como tal establecido, pero sí no puede reabsorber las proteínas que tiene. Entonces, en este caso se conoce como una proteinuria de sobreflujo. Lo otro es determinar la intensidad de la proteinuria. En este caso, por ejemplo, tenemos proteinuria menos a 2 gramos al día, una moderada entre 2 y 3.5 gramos al día, y la proteinuria severa o de rango nefrótico, que es mayor a 3.5 gramos en el día. Ahora, por citología, como ya hemos dicho, tenemos la proteinuria por sobreflujo, la proteinuria glomerular y la proteinuria tubular. Y lo otro es la proteinuria dependiendo de la selectividad. O sea, si es selectiva es cuando tiene más del 85% de albúmina y es no selectiva cuando tiene menos del 85% de albúmina, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuáles son las causas de la proteinuria? Cuando usted tiene una proteinuria marcada, aparte de eliminarse las proteínas, pueden eliminarse también proteínas, o sea, se elimina proteinuria, albúmina, pero también se puede eliminar proteínas transportadoras de hormonas, por ejemplo, el pérdida urinaria de tiroglobulinas, T4 y T3, pero sin embargo no se produce un hipotiroidismo. Se alteran los niveles de calcio, de vitamina D, las inmunoglobulinas, disminuye la IgG y la alfa-1 globulina, aumenta la alfa-2 y la beta-globulina, IgM, IgA, IgG. Por lo tanto, los pacientes con síndromes nefróticos tienen una inmunosupresión debido a la pérdida de este tipo de inmunoglobulina, por lo tanto tienen un riesgo aumentado de infecciones. Puede haber pérdida de proteínas transportadoras de metales como el hierro, el cobre, el zinc y disminuye la transferina, y hay una pérdida también de eritropoyetina porque puede producirse una anemia. Como ven ahí en el gráfico, tenemos en la figura en la cual vemos una fotografía de un microscopio electrónico con una barrera de filtración normal. Cuando hay una proteinuria, esto a lo largo, hay que hacer todo lo posible para que la proteinuria se detenga, porque si la proteinuria se mantiene durante mucho tiempo, esto va a llevar a la larga a una enfermedad renal crónica. Como ustedes ven aquí hay una alteración en la cual los pies de los podocitos no se diferencia y una fusión de los pies de los podocitos. Y eso es debido al daño de la proteinuria que va a producirse. ¿Está bien? ¿Tienen alguna duda de proteinuria? Disculpe, doctor, cuando se presenta proteinuria, ¿también hay manifestaciones a nivel de los lechos mundiales de las uñas, como canales o líneas que saben decirlo? ¿Se relaciona o no? No. Los canales y esos son más por patologías cardíacas o respiratorias, no tanto por la proteinuria.
Eso puede estar en relación a otro tipo de enfermedades, pero no, en realidad no. Acuérdense que estas proteinurias también son proteinurias que no están durante mucho tiempo, entonces no tienen alteraciones de ese tipo. Más lo que se va a ver son las alteraciones hormonales, o sea, con colesterol, triglicéridos, lipolinémicos, pero las otras no. Entonces, verán, creo que les he dado bueno, les he dado mucha información. Si ustedes no tenían, todas estas cosas que yo les estoy diciendo ya son temas vencidos, en teoría vencidos por ustedes. Ya deberían saber todo esto. Pero creo que nos vamos a quedar aquí. Necesito que lean toda la información que les acabo de dar. Yo le voy a pasar a su presidenta esta diapositiva para que la revise, porque está bastante resumida muchas cosas para que lo lean. Pero tienen que revisar semiología de los semestres anteriores, que ahí es donde ven esto de edema, porque ahorita todavía no hemos entrado a nada de patologías de medicina interna. Estos son temas que ustedes ya tienen que tener vencidos. Pero si ustedes no saben esto, no van a entender nada de enfermedades nefrológicas. ¿Está bien? Entonces vamos a quedar aquí. Necesito que empiecen a estudiar. Vamos a hablar luego de edema y de síndromes en la otra clase. Y cualquier duda que tengan.